Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo número 5 del videocurso de introducción a VCV Rack. En este capítulo vamos a hablar sobre efectos y para ello pues, voy a explicar algunos módulos de efectos que van a añadir capas de textura a nuestro sonido. Entonces, para empezar con este capítulo he pensado que la mejor manera era hablando sobre nuestro módulo Plató. Este módulo viene por defecto tanto en VCV Rack como en Mi Rack. Y en teoría es un módulo de reverberación, pero en la práctica es mucho más que eso, porque no es una reverberación normal y corriente, sino que se trata de una reverberación de placa. ¿En qué consiste esto? Pues en la caja de descripción os voy a dejar un vídeo sobre lo que es un reverberador por placa y en concreto cómo un hombre crea a partir de una mesa metálica de IKEA un módulo de reverberación por placa, ¿vale? Así que en efecto, este tipo de reverberación funciona utilizando una placa metálica contra la cual nosotros mandamos nuestro sonido para que rebote y esta placa metálica, pues de ella va a ser de donde nosotros recogemos nuestro sonido mojado, es decir, el sonido procesado. Es algo muy curioso y este módulo también es algo muy curioso. Entonces, para ver su efecto de la manera más limpia posible, lo que voy a hacer va a ser utilizar este módulo de aquí, que se llama Turing Machine, máquina de Turing, que si alguien sabe sobre historia pues sabrá a qué se refiere. Y básicamente es un secuenciador, pero un secuenciador que genera patrones aleatorios y tiene un montón de utilidades. Pero bueno, lo estoy utilizando muy brevemente y como vemos lo tengo conectado a la entrada R, lo voy a cambiar por protocolo, a la entrada L de mi plató. Entonces, ¿qué está entrando a mi entrada L de plató? Pues vamos a escucharlo. Simplemente son impulsos. Así es como suena un gate, por cierto. Cuando hay silencio es porque hay 0 voltios y cuando se escucha ese chasquido, esos son los 10 voltios, ¿vale? Vamos a escucharlo otra vez. Eso es una secuencia gate 010-010 que lleva un ritmo aleatorio que está modificado por estos parámetros de aquí, ¿vale? Pero claro, este es un sonido puramente eléctrico que no tiene ningún tipo de textura. Entonces, precisamente por eso lo voy a utilizar para pasarlo por nuestro módulo plató y que veamos en qué podemos llegar a convertir esos chasquidos de ahí, sin ningún tipo de interés, en principio. Bien, pues bueno, lo conecto, voy a inicializar el módulo y ahora simplemente lo he conectado por aquí, ¿vale? No he tocado nada del módulo y lo he sacado de aquí a nuestra mesa de mezclas. Pues vamos a escuchar cómo se oye. Vemos que es un sonido mucho más interesante. Entonces vamos a hablar un poquito de este módulo. Vemos que en primer lugar, aquí arriba, tenemos un knob que pone short y long y debajo pone pred. ¿Qué es esto? Esto es el predelay, es decir, los oídos más agudos pues habrán visto que básicamente con esto lo que estamos consiguiendo es modificar el tiempo de respuesta que nosotros queremos que tenga nuestra reverberación. Si lo ponemos en largo, pues el sonido procesado va a venir mucho más tarde, o sea, va a venir después del sonido no procesado. ¿Cómo podemos modificar la cantidad de sonido procesado y no procesado que queremos en nuestra mezcla? Es decir, este módulo nos da una opción para que nosotros podamos elegir el porcentaje que queremos de sonido tal que así. Y sonido tal que así. Para entenderlo, lo que voy a explicar ahora sería algo así como hacer esto. ¿Vale? Modificar en la mezcla que emite nuestro módulo plató la cantidad de sonido seco, que es el sonido sin procesar, es el nombre técnico, y la cantidad de sonido mojado. Pues bien, esto de aquí va a estar, lo voy a desmutear, va a estar determinado por estos dos knobs de aquí.
Este ahora mismo está a 10 al máximo y es nuestro sonido seco. Por lo tanto, si bajamos el mojado aquí ahora mismo, no estaremos enviando por la salida L ningún sonido procesado por el módulo plató. Va a ser como si tuviésemos un bypass. Es decir, si yo lo dejo esto aquí así con el dry al máximo y el wet al mínimo, va a sonar exactamente igual que si en lugar de conectarlo al plató, lo conectase directamente aquí. Porque no va a ejercer ninguna función esto. Entonces lo vamos a escuchar. Efectivamente no ejerce ninguna presión. Y ahora voy a bajar poco a poco el knob de seco y voy a subir el de mojado. Vemos entonces para qué funciona. Algo también muy bueno de este módulo es que si vemos, tiene al lado justo de los knobs de seco y mojado, tiene una entrada CV y aquí tiene un atenuverter, se llama un atenuador. ¿De qué sirve esto? Pues si yo quiero modificar, ya lo hemos explicado en otros capítulos, si yo quiero modificar la cantidad de sonido seco de manera automática, pues lo único que tengo que hacer es conectar aquí un oscilador o una entrada gate o lo que sea, que le mande una señal para que esto de aquí se mueva al ritmo que yo quiera. Si este atenuador lo pongo al máximo, la cantidad de control que va a ejercer este CV sobre este knob de aquí va a ser máxima. Si lo pongo aquí, va a ser como si no tuviese nada conectado, ¿vale? Esto es como una especie de puerta que permite el paso o el no paso de este CV a este no. Pasamos entonces a la siguiente parte. Pone input filter. ¿A qué hace referencia esto? ¿Qué significa? Pues va a significar la cantidad de... bueno, el espectro de frecuencia que nosotros queremos mandar a nuestro módulo plató. Es decir, si yo bajo esto de aquí, subo esto de aquí y bajo los agudos, lo que estoy haciendo es que de la señal que entra a mi módulo plató, antes de ser procesada por la reverberación, antes de chocar con la placa metálica, antes de todo eso, le estoy quitando todos los agudos. Entonces solamente va a procesar los sonidos graves y suena así. ¿Por qué? Así. Vale, pues que tiene un poco activado el seco, entonces se escuchaba el chasquido. Pero no lo bajo. ¿Por qué suena apenas imperceptible? Pues porque los chasquidos que estamos escuchando, el 90 o 95% de su cuerpo sonoro es agudo. Por lo tanto, si le quitamos los agudos, pues no pasa nada al tanque de reverberación. Sin embargo, si lo hacemos al contrario, vemos que sí que se escucha. Bien, a continuación tenemos una serie de parámetros de aquí, que el input difuso, que básicamente lo que hace es añadir más reverberación todavía al input, que a mí siempre me gusta desactivarlo. Y esto de aquí es el modo, en español se dice entonado, como el modo, sí, que sigue una notación musical. Y esto lo que hace básicamente es que nos afina, eso, de modo afinado, nos afina el sonido para que no sea tan caótico, porque como sabemos, o bueno, quizás no, siempre que utilizamos un delay, una reverberación muy grande, puede llegar a generarse una bola de sonidos que pues, al final sea muy caótico, que no se distinga nada. Entonces con esto pues, podemos remediar eso ligeramente. Pero si vemos que estamos aquí modificando nuestros parámetros, estamos haciendo nuestras cosas y de repente el sonido empieza a hacerse una bola y otra bola y otra bola y otra bola cada vez más grande, hay una opción en concreto de este módulo que nos permite limpiar toda la reverberación y todo el delay acumulado, ¿vale? Y vamos a hacer una demostración. Sería esto de aquí, ¿vale? Este botón que pone Clear. Esto, que no puedo pulsar ahora mismo. Que significa limpiar. Entonces vamos a hacer una prueba. Lo acabo de pulsar. Se escucha, ¿verdad? Lo vuelvo a poner al inicio. Bien, entonces eso es muy útil cuando hayamos encontrado ya una configuración que nos guste y queramos eliminar todo el sonido que llevamos arrastrado,
Entonces lo pulsamos y pasamos. A continuación ya estamos en nuestro tanque de reverberación como tal, que sería esta parte de aquí. Diffusion Reverb Filter, Size, que significa talla, o tamaño, perdón, y Decay. ¿Qué está modificando esto? Pues está modificando el tamaño de la placa metálica y el decay que nosotros queremos, es decir, el tiempo que queremos que esté sonando. Y esto de aquí es la difusión, o sea, básicamente la reverberación. Entonces, todo esto se entiende mucho mejor de manera práctica, por lo tanto. Vemos que si bajo el knob de difusión, la reverberación disminuye muchísimo. Vemos que suena completamente metálico. ¿Por qué esto? Porque estoy poniendo el tamaño muy pequeño y el decay bastante grande. Entonces esto, bueno, y aparte la reverberación muy baja. Entonces esto va a ser como, va a emular el sonido de cuando golpeamos una placa metálica, pero no le estamos dejando tiempo para que reverbere. Es decir, estamos eliminando la reverberación y nos estamos quedando solamente con el golpe inicial, que es mucho más agudo, ¿vale? Y no sé, este sonido la verdad es que me gusta muchísimo. Luego esto de aquí sería muy parecido a esto de aquí, al filtro de input, pero es un filtro una vez que ya tenemos el sonido procesado. Es decir, esto de aquí era un filtro de bajo, de grave y de agudo para el sonido que entra al módulo, y esto de aquí es el mismo tipo de filtro de grave y de agudo, pero para el sonido que sale del módulo. Por lo tanto, vamos a comprobarlo. Y una vez más, esto también se puede controlar por CV, todo se puede controlar por CV, por lo tanto es que este módulo ofrece unas posibilidades prácticamente infinitas. Y luego por último, aquí abajo, tenemos dos osciladores que tiene incorporado el propio plató. El único problema con esto es que el tanque de reverberación es tan complejo, está todo conectado con todo, todo influye en todo, reverbera una cosa que luego aparece por otro lado, entonces es muy difícil realmente explicar para qué sirven estos LFO, porque son módulos o sea, son osciladores de baja frecuencia, que por cierto dejaré una imagen en la caja de descripción con el gráfico de conexionado, bueno, el gráfico, el diagrama básicamente que sigue este módulo, ¿vale? Entonces, pues esto simplemente es de esos módulos, perdón, de esos osciladores de baja frecuencia, pues una modificación de su rate, es decir, de su frecuencia, podremos decir, que va desde lento hasta rápido. Esto es para modificar la forma de la onda y esto para modificar su profundidad. Pero bueno, como digo, estos son módulos muy caóticos que es difícil predecir. Vamos a hacer una prueba. Vemos que estamos escuchando ahí el sonido típico de un oscilador, ¿verdad? Que va bajando y luego va subiendo. Va a aumentar el rate, esto de aquí, para ver cómo aumenta ese bamboleo. Bueno, ahí hemos tenido un breve
un breve vistazo a lo que me refiero cuando digo que este módulo puede llegar a ser muy caótico y que de repente emerjan sonidos muy interesantes. Así que ya pasamos al siguiente módulo. Vamos a pasar a hablar de estos dos módulos de aquí, que también son muy bonitos, que es Tidal Modulator y sintetizador de textura. ¿Vale? Pero antes de eso vamos a hablar de esto de aquí, que la pone en la parte de arriba igual que antes, el reloj y la máquina de Turing. Pero aquí vemos que estos impulsos gate están sacados e introducidos a nuestro cuantizador. Es decir, estamos convirtiendo estas señales aleatorias en esta escala musical que yo he seleccionado en mi Quantum, ¿vale? Y después la he sacado aquí. De hecho, vamos a hacer una comprobación. Si yo lo saco directamente de mi cuantizador, ¿vale? Esta escala musical la meto en este oscilador en voltaje por octava. Y ahora esto, voy a bajarlo el volumen porque... Y ahora esto lo saco por aquí, vamos a escuchar. Vemos que pues, se escucha bien, pero hay un rango enorme de sonido entre grave, relativamente grave, y otro muy agudo. Y hay que tener en cuenta que mi oscilador está puesto en -1 voltio. Es decir, está relativamente grave y sin embargo se escuchan sonidos súper agudos. De hecho, vamos a hacer esto. Vemos que en 0 voltios ya hay sonidos que son prácticamente imperceptibles. Entonces, ¿cómo podemos acotar este rango de octava? Pues mediante este maravilloso módulo de aquí que se llama Atenuverter, un atenuador. Si recordamos, en nuestro plató, en el módulo de antes, cada entrada de control de voltaje tenía algo que yo he llamado al lado atenuador, un atenuverter. Esto básicamente es lo mismo, solamente que un módulo externo dedicado para esto, para poder tener ese knob, ese potenciómetro que tenía el plató incorporado, pero cuando el módulo que nos interesa pues no lo tenga incorporado, ¿vale? Como es el caso de este VCO. Entonces, ¿para qué sirven los atenuverters? Pues básicamente para atenuar la señal, es decir, para acotarla y que no sobrepase unos límites que nosotros estamos... perdón. Y que no sobrepase unos límites que nosotros determinamos. Por lo tanto, si en lugar de introducirlo directamente en nuestro VCO, primero lo metemos en el atenuverter y después lo sacamos en nuestro VCO, vemos que ahora el sonido está completamente acotado dentro de una octava. Esto, por supuesto, se puede modificar modificando los potenciómetros del atenuverter, pero bueno, eso cada uno que experimente. Entonces, tenemos este sonido, ¿vale? Pero ahora, realmente, en lugar de mandarlo a nuestro oscilador, lo que vamos a hacer va a ser mandarlo a este otro oscilador, que es el que nos interesa, el que he comentado antes que nos interesa, que es nuestro Tidal Modulator, ¿vale? Entonces vemos que tiene pues, aquí una serie de botoncitos, pero no vamos a tocarlo. Y aquí tenemos un knob de frecuencia, un knob de FM, que no va a hacer nada, a no ser que conectemos aquí un oscilador de baja frecuencia o lo que sea, para que haga la función de frecuencia modulada, que ya la explicamos en un capítulo anterior. Y aquí tenemos un potenciómetro de suavidad, que está también controlado por CV, un potenciómetro de pendiente, también controlado por CV, y un potenciómetro de forma, que también está controlado por CV. ¿Qué va a hacer esto? Pues básicamente va a coger nuestra onda, nuestra frecuencia, y va a modificar su forma, ¿vale? Su forma, su pendiente y la suavidad de esa pendiente y de esa forma. Entonces, tiene una entrada a voltaje por octava, por lo tanto va a emitir sonido, y vemos que tiene una salida de sonido alto, una salida de sonidos bajos, una salida uni y una salida bi. ¿Vale? Y sin más, pues bueno, sí, vamos a hacer unos pocos cambios. Vemos pues que es bastante interesante y le da mucha textura y mucho carácter a nuestro sonido. Ahora, sin embargo, vamos ya a eliminar esto de aquí
Y por último vamos a hablar sobre nuestro sintetizador de textura, que va a ser el último módulo que veamos en el capítulo de hoy. Entonces vemos que tiene una entrada L y otra R, por lo tanto, cogemos nuestro oscilador normal y corriente y lo introducimos aquí. Lo suyo sería introducirlo por los dos al mismo tiempo, pero bueno, no, esto es una demostración, tampoco nos hace falta ponernos exquisito. Entonces lo sacamos por esta salida y entra aquí. Le damos play. Y vemos que sí que está haciendo algún efecto, ¿no? Bien, vamos a explicar un poco los knobs que tiene por aquí. Este de aquí es de posición y va a determinar en qué momento, es como una especie de delay, va a determinar en qué momento queremos que nuestro sintetizador de textura, responda al sonido que estamos introduciéndole. Si ponemos una posición corta, pues va a responder enseguida, una posición larga y va a responder más tarde. Esto de aquí es el tamaño que queremos que tenga nuestro sonido, que es un parámetro común en muchos módulos y es un poco difícil de explicar técnicamente, pero básicamente da la sensación de que el sonido, de que el efecto es más grande o es más pequeño, ¿vale? Esto de aquí va a ser nuestro pitch, es decir, nuestro volumen completamente normal. Esto va a ser una ganancia para aumentar el volumen y esto una densidad, ¿vale? ¿Densidad de qué? Pues mira, y también textura. A colación de la densidad y la textura, tenemos que hablar de esta opción de aquí, que nos aparece si le hacemos doble clic o clic con el botón derecho, en el caso de VCV Rack, al módulo. Vemos que aquí pone Alternative Mode, es decir, modo alternativo. Tiene 4 modos este módulo. Modo granular, modo pitch shifter time stretcher, looping delay, que es en el que está ahora mismo, y spectral madness. ¿Qué significa esto? Pues que podemos configurar nuestro sintetizador de textura para que sea un sintetizador granular, para que modifique la longitud en el tiempo, bueno, el espacio que ocupa en el tiempo y el tono de nuestro sonido, para que actúe como un delay en loop o para que sea pues caos espectral. Entonces, vale, vemos cómo suena el caos espectral. Le he dado sin querer. Y a mí me gusta mucho el de looping delay. Entonces, la densidad, bueno, de hecho en granular se ve mejor, la densidad va a afectar al número de granos que queremos que suenen. La textura pues es la cantidad de modulación que queremos que tenga nuestro sonido, ¿vale? Básicamente. Entonces, lo dejamos en looping. Y ahora pasamos a este último knob de aquí que pone blend. ¿Qué significa blend? Pues muchas cosas. Volvemos a hacer doble clic, abrimos las opciones y vemos que aquí pone blend knob. Y nos salen 4 opciones también para que podamos designar cuál es la función de nuestro knob blend. Podemos ponerlo para que sea un knob que determine la cantidad de señal seca y señal mojada. Como hemos visto antes, significa la cantidad de señal sin procesar y procesada que va a emitir. Por lo tanto, lo ponemos aquí y escuchamos. Esto sería sin procesar y eso procesado, ¿vale? Ahora pasamos al siguiente, spread, vamos a escuchar lo que hace. Bueno, pues aparentemente el sonido este es demasiado caótico y no funciona bien, pero vamos, si vamos viendo que tiene pues reverb, feedback, vamos a probar la reverberación. Vemos que eso sí que es notable y bueno, pues con esto ya también como casi siempre pues tenemos aquí opción de control de voltaje. Esta opción freeze significa que cuando le entre una señal gate aquí pues se va a congelar, es decir, va a dejar de modificarse los parámetros estos de aquí y también podemos activarlo mediante este botón de aquí, freeze, y se quedaría el sonido congelado y haciendo como una especie de bucle, ¿vale? Pero bueno, sin más, estos serían unos cuantos módulos de efectos y espero que haya sido de utilidad este vídeo. Nos vemos en el siguiente.